Me contaba mi abuela que le contaba a su abuela que le contaba la suya esta historia, para que yo algún día se la cuente a mis nietos y nietas, para que estos y estas se la cuenten a los suyos y estos y estas a su vez se la cuenten a los suyos. Porque mucho se ha hablado de esta historia, conocida como la historia de los tres cerditos, pero lo que pocos saben, como sabía mi abuela que le contaba a su abuela que le contaba la suya, es que los tres cerditos eran cuatro. Paseaban los cuatro cerditos una mañana de otoño bajo el último sol antes del invierno, cuando de pronto en lo alto de una loma se pudo ver la silueta de dos lobos. Porque como contaba mi abuela, que le contaba a su abuela, que le contaba la suya, todo el mundo sabe que para poder atrapar a cuatro cerditos hacen falta al menos dos lobos. Antes de que los lobos comenzaran a bajar de la loma, los cerditos ya estaban corriendo. Y corrieron, y corrieron, y corrieron, hasta que encontraron un almear en el que se escondieron. Al poco los lobos llegaron al almear, y pensando que los cerditos en algún momento tendrían que salir, se tumbaron a esperar. Sucedió entonces lo que sucede en algunos días del otoño, que se levantó un viento, primero suave, que de pronto se convirtió en un vendaval. El viento soplaba tan fuerte que la paja del almear comenzó a levantarse y a volar, y como me contaba mi abuela, que le contaba a su abuela, que le contaba la suya, el menos que se abren y se cierran los ojos para pestañear, el viento se había llevado toda la paja, dejando a la vista a los cuatro cerditos cogidos del palo del almear. Antes de que los lobos pudieran reaccionar, los cerditos ya estaban corriendo. Y corrieron, y corrieron, y corrieron, hasta que encontraron un cañizar en el que se escondieron. Al poco los lobos llegaron al cañizar, y pensando que los cerditos en algún momento tendrían que salir, se tumbaron a esperar. Sucedió entonces lo que sucede en algunos días del otoño, que comenzó a llover, primero suave, pero de pronto se convirtió en una tormenta. Caía tanta agua y tan fuerte que se empezó a formar un arroyuelo, que como me contaba mi abuela, que le contaba a su abuela, que le contaba la suya, el menos que a una inspiración le sigue una expiración, se convirtió en una brava corriente que por donde pasaba devastaba el cañizar. Antes de que los lobos pudieran reaccionar, los cerditos ya estaban corriendo, y corrieron, y corrieron, y corrieron, hasta que encontraron un espinar en el que se escondieron. Al poco los lobos llegaron al espinar, y pensando que los cerditos en algún momento tendrían que salir, se tumbaron a esperar. Sucedió entonces lo que sucede en algunos días del otoño, que el cielo se llenó de luz, a lo que poco después le siguió un terrible rugido. En el punto donde la luz había tocado el espinar, prendió una pequeña llama, que como me contaba mi abuela, que le contaba a su abuela, que le contaba la suya, el menos que un latido del corazón le sigue a otro, la pequeña llama se convirtió en una colosal hoguera que arrasaba el espinar. Antes de que los lobos pudieran reaccionar, los cerditos ya estaban corriendo. Y corrieron, y corrieron, y corrieron hacia las rocas que coronaban un montículo. Al llegar a lo alto del montículo, los cerditos se dieron cuenta de que aquello no había sido construido por la naturaleza, sino por las manos de los humanos. Y una duda les hizo frenar en su carrera, porque como me contaba mi abuela, que le contaba a su abuela, que le contaba la suya, ya entonces todo el mundo sabía que los humanos nunca habían sido criaturas en las que se podía confiar. Estaban a punto de pasar de largo cuando el humano, con una voz cálida y amable, les dijo mientras levantaba la cerca: «Cerditos, cerditos, desde aquí arriba lo he visto todo. Entrad aquí, rápido. Aquí dentro estaréis a salvo de los lobos. Las paredes de mi cercado son fuertes. No se las llevará el viento, ni el agua, ni las destruirá el fuego». Los cerditos, convencidos por tan sólidas razones, entraron sin pensar. Habían corrido tanto que ya no podían más. Tan cansados estaban que al principio no percibieron la transformación que se había producido en el humano, no solo en su mirada, también en su forma de hablar. «Jamoncitos, jamoncitos, una cosa más. Lo que no os había dicho es que el que aquí entra, para siempre dentro se debe quedar». Antes de que se cerrara para siempre la cerca, los cerditos consiguieron escapar. Pero como me contaba mi abuela, que le contaba a su abuela, que le contaba la suya, la suerte siempre es suerte. Unas veces es buena y otras mala, pero es suerte. Y la suerte de los cerditos quiso que en aquel preciso instante los lobos llegaran a la entrada de la cerca. Instintivamente uno de los cerditos, en un salto desesperado, consiguió escabullirse y continuar corriendo. Tras él, veloz, salió uno de los lobos. Los otros tres cerditos quedaron atrapados entre el humano y el lobo. Y como me contaba mi abuela, que le contaba a su abuela, que le contaba la suya, sucedió lo imposible. El humano y el lobo llegaron a un acuerdo. Los cerditos se quedarían para siempre dentro del cercado. El lobo en la puerta tumbado vigilaría que no se escaparan. A cambio el humano le daría algún hueso de vez en cuando. Y así fue como la vida de los cerditos y uno de los lobos cambió para siempre. El lobo abandonó la caza, abandonó hasta su nombre. El otro lobo aún sigue corriendo por los bosques y montañas, y al otro cerdito le creció un fuerte pelo para poder esconderse en los espinares, y unos grandes colmillos para poder defenderse del lobo y del humano, y también cambió su nombre. Ahora le conocemos como jabalí. Y esta es la historia que me contaba mi abuela, que le contaba a su abuela, que le contaba la suya, y que yo ahora te la cuento a ti, para que tú se la cuentes a tus nietos y nietas, para que estos y estas se la cuenten a los suyos, y estos y estas a su vez se la puedan contar a los suyos.